Alguien que hace contenido en las redes sociales, le ofreció a una señora cambiar el automóvil de la señora por uno que él estaba ofreciendo. Y el automóvil de esa señora estaba vuelto una chatarra. La señora le dijo: ¿en serio? ¿En serio? ¿Eso que usted me está ofreciendo es eso? ¿En serio? Pensaba tal vez que él le estaba tomando el pelo. Y luego le respondió que no aceptaba la oferta que él estaba presentando. Y el argumento que esta señora le dio es que el carro que él estaba ofreciendo consumía más gasolina. Sin embargo, este señor le respondió: te la pago durante un año, el combustible. A la final ella terminó no aceptando la oferta que él le estaba presentando. Tal vez pensó que no era verdad lo que él estaba ofreciendo. La mayoría de nosotros nos sucede así. La mayoría de los seres humanos no creemos en los grandes regalos. Tal vez regalos pequeños sí, pero ¿una casa? ¿En serio? ¿Me estás regalando eso? Pensamos que debemos hacer algo para ganarnos ese regalo. Creemos que las cosas deben costarnos el sudor de nuestra frente. Por eso, la mayoría de las personas no pueden, les parece increíble recibir la vida eterna como un regalo. Piensan que deben hacer algo, portarse bien, meterse a una religión. Resulta que la Biblia enseña que la vida eterna es totalmente gratuita para usted y para mí. Ser creyente de Jesucristo es gratuito, pero ser discípulo de Cristo tiene un costo. Por eso la mayoría de las personas cristianas son creyentes, pero no discípulos. No están dispuestos a pagar el precio de ser discípulo. El título del tema de hoy es lo que hay que entender del costo de seguir a Cristo. Es necesario comprender algunos aspectos del costo, del precio altísimo de ser un discípulo de Cristo. Jesús lo enseñó de una manera clara a sus discípulos en Mateo 16, versículo 21 al versículo 28. Y vamos a hacer lectura de esto. En el tema anterior, Jesús se revela de una manera muy clara a sus discípulos de que Él es el Cristo, el Mesías esperado. Ahora aquí va a revelar de manera muy clara el altísimo costo que tiene el seguir a Cristo. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, pasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volvió y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará
al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pedimos, Padre, como ya te lo he dicho anteriormente, tu dirección respecto a la exposición de este tema. Tú sabes que previamente había venido a ti para rogarte, incluso por los hermanos que habían de asistir hoy. Padre Santo, te ruego una vez más que ilumine sus corazones, Señor, y que ponga las palabras necesarias en mis labios, con la cual tú vas a edificar tu iglesia, porque eres tú quien la construye, eres tú quien la edificas, y es tu iglesia, Padre Santo. Te pedimos por aquellas personas que todavía no forman parte de esta iglesia o de la iglesia tuya, Señor, porque todavía están en tinieblas. Te pido que en esta hora arrojes luz, muchísima luz, Señor, sobre sus corazones, de tal manera que hoy llegue la salvación a sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo que hay que entender del costo de seguir a Cristo. Si usted no entiende el costo de seguir a Cristo, usted jamás va a asumir ese costo. Si no lo comprende, jamás va a asumir ese altísimo precio que tiene el seguir a Cristo. Lo primero que hay que entender está en el versículo 1. Vuelvo a leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo primero que usted y yo necesitamos entender, comprender, que capte nuestro corazón, es la misión de Cristo. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Es lo primero que usted y yo necesitamos comprender para poder asumir el costo de ser un discípulo o de seguir a Cristo. Aquí encontramos la primera vez, hermano. Es la primera vez que Jesús anuncia de una manera abierta, de una manera clara, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Es la primera vez que Jesús lo dice de una manera muy abierta. No hay símbolo, no hay nada allí, no hay nada encubierto. En otras ocasiones, por lo menos 4 veces antes, Jesús le había anunciado a sus discípulos que Él iba a sufrir, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, pero lo hizo de manera encubierta, así como entre símbolos. Por ejemplo, Él le dijo en una ocasión que Él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a edificar. Eso lo dijo entre símbolos, pero no lo dijo de una manera abierta, de una manera clara. Está en Juan 2, versículo 19. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí habían símbolos. Ahí estaba de manera encubierta, no estaba claro, pero él estaba hablando de su sufrimiento,
de su crucifixión, pero también de su resurrección. Dice el 22 de Juan 2, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En ese mismo evangelio de Juan 3:14 encontramos también otra ocasión en que Jesús habló anunció su muerte, anunció su sufrimiento y anunció su resurrección, pero también entre símbolos, así de manera encubierta. 3:14 de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se lo dijo a Nicodemo y quedó en las Escrituras. Jesús previamente había anunciado, repito, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, pero lo había hecho de manera encubierta, no de manera tan clara. En otra ocasión también dijo lo siguiente, este también se encuentra en Mateo 9:15. Voy a leer desde el 14, Mateo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí también hizo referencia a su sufrimiento, muerte y resurrección. Hablando del esposo, le será quitado, dijo. Llegará un tiempo en que el esposo le será quitado. En el mismo Mateo, capítulo 12, también encontramos Jesús anunciando su sufrimiento, lo que se conoce como la pasión de Cristo. Muerte y resurrección, capítulo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba anunciando. Pero ahora estamos usando un tipo. Esto se le conoce en la teología como tipo, símbolos. Jonás y estar ese Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches es un tipo de Cristo. Un tipo especialmente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, regresando aquí a Mateo 16, encontramos que el Señor anuncia de manera muy clara. Es necesario entender, comprender la misión por la que Cristo vino a esta tierra. Cristo no vino a que se nos multiplicaran los carros y las haciendas, no. Cristo no vino a eso. Hay que entender la misión de Cristo. Si la comprendemos, estamos listos entonces para asumir el costo de ser un discípulo. Regresamos a Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. Encontramos este verbo, declarar. Significa originalmente exhibir de manera así, que todo lo vea. Mostrar probando. Es decir, nos está hablando de que Él habló de su misión de una manera abierta, clara, sin titubeo. ¿Qué dijo el Señor acerca de la misión? ¿Qué dice este texto? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario. También esta es una palabra clave. Necesario, le era necesario. Significa que era un deber. Jesús tenía el deber de vivir su propia pasión. O sea, me refiero a su muerte, su sufrimiento, su resurrección. Esta palabra necesario, dei, es la palabra griega, tiene la idea o significa necesidad que surge del determinado consejo y de la voluntad de Dios. Es decir, le era obligatorio. Tal vez aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué le era obligatorio al Señor? ¿Qué le era necesario? El versículo lo dice. Ir a Jerusalén y padecer muchas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. Aquí hay tres palabras, hermano, tres verbos. Uno de ellos, padecer. El otro de ellos, ser muerto. Y el otro de ellos, resucitar. Ahí están en el mismo versículo. Tenemos el primero, que es padecer. Tiene que ver con sufrir. Describe, esa palabra describe su sufrimiento. Y sabe, hermano, un profeta escribió sobre Jesús, y en Isaías 52, si usted me puede acompañar, le voy a esperar un poquito. Tal vez en las citas anteriores no les esperé. Isaías 52, versículo 13, encontramos que este profeta describe $750 años antes de que naciera Jesús, describe el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice 52, versículo 13, vamos a leer. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Ya esta frase o este término, esta palabra, describe cómo Jesús sufrió una vez que iba camino al Calvario. Dice que fue desfigurado. Desfigurado, hermano. Perdió la figura humana, pero por el maltrato que recibió. Fue desfigurado. De los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Vuelve a usar una frase que nos da una idea del sufrimiento en su cuerpo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Qué le parece esa frase? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ustedes saben que Jesús muere históricamente en manos del Imperio Romano, un imperio que se vea especializado en torturar y en ejecutar con pena de muerte. Especialmente usaban la cruz. Pero muchas personas morían antes de llegar a esa cruz por la maquinaria que utilizaban para torturar. Entre ellos había un látigo con metal en la punta. Una vez que golpeaban a la víctima, ese látigo se enrollaba en el cuerpo de la víctima y lo alaban. Cuando lo alaban, desgarraban los músculos, los tejidos de la persona. Y Jesús indudablemente fue desgarrado su cuerpo. Tal vez quedaron expuestas sus vísceras. Y Isaías lo profetizó. Jesús se lo dice a sus discípulos y se lo dijo de forma clara y abiertamente. Si usted y yo entendemos eso, estamos listos para asumir el costo de ser un discípulo. Si no lo entendemos, no estamos listos para eso y sencillamente somos un creyente más, así, de esa lista gruesa que hay de creyentes, pero que no están dispuestos a asumir el costo de ser un discípulo. De verdad, usted y yo necesitamos comprender el profundo sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Mateo 16 y Jesús menciona tres cositas menciona allí. Padecer. Luego menciona ser muerto. Isaías menciona algunos elementos acerca de la muerte de Jesús. ¿Qué significa esa muerte? Usted y yo necesitamos comprender en nuestro corazón qué significó la muerte de Cristo. Tiene varios significados en la Biblia. Uno de ellos significa un rescate. Eso significa la muerte de Cristo. ¿Qué es un rescate? Es pagar el precio por la libertad de otro. En el tiempo que Jesús estuvo históricamente acá en el planeta, se cree que más de la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Más de la mitad. Muchos de ellos habían sido capturados en la guerra. Personas que habían sido capturadas y pasaban a ser esclavos. Y en ese entonces existían mercados, como cuando uno va al mercado a comprar verduras, habían mercados exclusivamente de esclavos. Iban la gente allí, los libres que tenían dinero, a comprar esclavos. Y escogía, este me gusta, este no. Y habían subastas de esclavos. Y el que pagaba mejor se llevaba el esclavo. Pero habían personas, hermanos, que pagaban el mejor precio de un esclavo y luego que lo pagaban le decían: eres libre, no eres esclavo, yo te pagué, eres libre, tienes la libertad. Y eso se llamaba rescate. Y eso hizo Jesús. Jesús fue al mercado de esclavos.
donde el pecado le tiene a usted o me tenía a mí esclavizado, y pagó el mejor precio, y luego nos dijo: eres libre. Eso significa la muerte de Cristo. La libertad. Eso significa la muerte de Cristo. Un rescate. Pero también significa una reconciliación. Porque la Biblia enseña que Dios está enemistado todos los días con el pecador. Y Jesús, mediante su vida, su muerte, logró quitar la enemistad del Dios Padre de manera activa. Pero todos aquellos que no han confiado en esa muerte de Cristo, se ha logrado de manera pasiva. Necesita activarlo mediante su fe en Jesucristo. También significa una sustitución. Eso también significa la muerte de Cristo. Isaías lo explica. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, cuando estaba allí colgado en una cruz. Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Los que han estudiado esa parte biológica, que uno de los evangelios, creo que Juan, dice que cuando le meten una lanza en el costado sale sangre y agua, ese tipo de composición. Los que han estudiado eso dicen que Jesús murió de un infarto. Estando colgado en la cruz le dio un infarto, es decir, su corazón se explotó. No lo mataron los clavos, lo mató un infarto. Y los que han estudiado eso dicen que ese infarto se produjo por pena moral. Una tristeza profunda que embargó el corazón de nuestro Señor Jesucristo por cada pecador y le dio el infarto. Se le explotó el corazón. Hay que entender eso, hermanos. Usted y yo necesitamos entender eso para estar dispuestos a asumir el costo de ser un discípulo. Si no lo entendemos, somos sencillamente un simple creyente, uno más del montón, pero no un discípulo de Cristo. No hay otra manera de salvación, no hay otra manera, sino mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el evangelio no vale esfuerzo para ser salvo. No. No es que usted se porte bien para ser salvo, no. Sino lo hizo Jesús, Jesús lo pagó todo. Pero hay que entender eso para estar listo para asumir el costo de ser un discípulo. Jesús también mencionó otra palabra en Mateo 16, resucitar. 3 cosas dijo: voy a Jerusalén, número 1 para padecer, número 2 para morir, número 3 para resucitar. La resurrección es el centro es el corazón del evangelio. Nadie en la historia, nadie ha anunciado su muerte y a la vez su resurrección. Solo Jesús. Jesús anunció su muerte, pero también anunció que iba a levantarse de la tumba. Lo hizo antes de morir. Usted y yo necesitamos entender la misión de Cristo para estar listos para asumir el costo de lo que significa seguir a Cristo. Estamos en Mateo 16, versículos 22 y 23. Encontramos otra cosa que es necesario entender, comprender o asumir. Versículo 22, Mateo 16.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Es necesario, para asumir el costo de ser un discípulo, es necesario que usted y yo pongamos la mirada en las cosas de arriba. Tengamos la mirada puesta allí, en las cosas de arriba. ¿Qué hizo Pedro? Cuando Jesús le anuncia su misión de una manera abierta y clara, ¿qué hizo Pedro? Señor, el texto dice, versículo 22, dice que tomándolo aparte, lo sacó del grupo de los discípulos. Tal vez lo capió. Señor, ven acá. Y cuando le llega el Señor le dice eso. ¿Sabe qué veo yo en esta escena? Ahora el maestro parecía que se convertía en el discípulo y el discípulo en el maestro. ¿No observa usted eso allí? Ahora él dándole consejo al Señor Jesús. No hagas eso, y dándole consejo al Señor Jesús. ¿Sabe que usted y yo muchas veces nos parecemos a Pedro? Cuando le decimos al Señor en nuestras oraciones que no queremos que las cosas sucedan como están sucediendo. Tal vez el tema país. Cuando oramos por el tema país, le decimos al Señor: Señor, no, esto no, así no. Y le comenzamos a dar consejos. Y allí nos parecemos a Pedro. ¿Cuántos de ustedes cuestionan a Dios por la situación país? Es más, algunos ni oran por eso. Y por otra cosa, tal vez hay cosas, hermanos, que sabemos que tenemos que tomar una decisión y no oramos, porque sabemos que la voluntad de Dios es otra. Y entonces, como la sabemos que es otra, por ejemplo, un joven cristiano siente corazonadas hacia una joven no cristiana y no ora. Decide hablar con ella y decirle, como dicen popularmente, lanzarle los guau guau y no orar, porque sabe exactamente que la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces no ora. Muchos deciden no orar por X, por Y, por cual tal situación, porque sabe que la voluntad de Dios es otra cosa y quieres la tuya. ¿Por qué te va mal en elegir pareja? ¿Prefieres hacerlo tú? Y llamas al Señor aparte y le dices: no estoy de acuerdo contigo, como lo hizo Pedro. Aquí el discípulo parecía que se había convertido en el maestro. La visión de Pedro era totalmente humana. Pedro tenía las mismas aspiraciones que tenía el resto de los judíos en cuanto al Mesías. En su mente había un Mesías político, y ahora que él le había dicho: tú eres el Cristo, y Jesús él lo vio, tal vez Pedro, estoy especulando acá, tal vez Pedro diría: tengo una posición privilegiada al lado de este Mesías, pero no así, uno que se va a morir, no, sino uno que va a conquistar a Roma. Tal vez eso había en la mente de Pedro. Lo cierto, que el Señor se voltea, versículo 23, y lo reprende. Leamos qué le dice el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Acaso Pedro estaba poseído por Satanás? Pregunto. ¿Tenía dentro de él Satanás? ¿O Pedro estaba lleno de demonios? ¿Por qué Jesús se le dirige así? Pedro no tenía Satanás adentro, ni tampoco tenía demonios, porque si no el Señor hubiese reprendido a eso que estaba ahí adentro. Jesús le da un alón de oreja no a Satanás ni a los demonios, sino a Pedro. Pedro se había alineado a los planes de Satanás, sí. Por eso lo llamó Satanás. Porque Pedro estaba siguiendo las corrientes del Dios de este siglo, de este mundo. Como tal vez usted y yo algunas veces nos alineamos a eso y merecemos una dura reprensión, como lo hizo el Señor con Pedro. Jesús se dirige a Pedro, le dice, me eres tropiezo, y le dice, pones la mira en los asuntos de los hombres. Pedro seguía la visión, seguía los intereses del diablo, era egocéntrico. Eso es lo que estaba sucediendo con Pedro. Estaba portándose de una manera egoísta, estaba pensando en él y en las aspiraciones que él tenía con Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos dice que hay algunas cosas en este mundo y que son de este mundo, y que Primera de Juan 2:15, y que el príncipe de este mundo gobierna eso y está bajo el maligno. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado. Y el Señor se lo está diciendo a una iglesia a través de la pluma de Juan. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto se le conoce como egocentrismo. Estamos en una cultura egocéntrica, la cultura del selfie. Tómate un selfie. ¿Sabe qué significa eso? En inglés, egoísmo, egocentrismo. Es lo primero que sale en la pantalla. Lo demás quedan allá. Pero la primera cara es la de que se toma el selfie. Y estamos en esa cultura, la cultura del egocentrismo. No me malinterpreten. Que digan, bueno, tomarse un selfie es pecado. No. Ilustra lo que estoy queriendo decir. Pedro se estaba alineando a los planes de este mundo. ¿Cómo pensaba la sociedad, la cultura acerca del Mesías? Se estaba alineando a los planes de Satanás, no a las de Dios. Por eso rehusaba el sacrificio. Regresamos a Mateo 16, versículo 24 en adelante, encontramos lo que hay que entender del costo de seguir a Cristo o de seguir a nuestro Salvador Jesucristo. Número 3, asumir el precio de seguir a Cristo. Dijimos que hay que entender, es necesario entender la misión de Cristo. Es necesario tener la mirada en las cosas de arriba para que podamos asumir usted y yo el precio de seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un precio
y hay que asumirlo. Pero previamente hay que comprender la misión de Cristo y tener la mirada en los asuntos de arriba, como lo dice Colosenses 3, 1 al 4. Lo dice así: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo dice Colosenses. Vamos a leer los versículos 24 en adelante de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 28 nos conecta con lo que sigue. La llegada del reino. Hubo discípulos que comenzaron a ver esa llegada del reino, comenzando con la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero vamos a este texto, a esta conexión, a lo que venimos diciendo. ¿Cuál es el precio que todo discípulo debe pagar? ¿Cuál es el precio? El Señor dice acá: si alguno quiere, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, encontramos el primer precio allí. Niéguese a sí mismo. La autonegación es el primer precio que todo discípulo de Jesús debe pagar. Morir a la vida egocéntrica, morir a la vida del yo o a la cultura del selfies, porque si no va a estar en la perspectiva correcta del evangelio, no va a estar. Por eso Jesús invita a una autonegación voluntaria. Es cada uno de nosotros. El segundo precio que menciona acá: tomar su cruz. Los discípulos entendían que era eso. Acuérdense que Jesús no había sido crucificado. Ellos no, y es más, la primera vez que Jesús le está hablando de manera clara, pero ellos la entendían porque Roma estaba aplicando este método de ejecución en muchas personas. Se creen que para el momento que Jesús muere, más de 30,000 judíos habían sido ejecutados en una cruz. Y una de las cosas que utilizaba Roma era que a la persona que iba a ejecutarla, al delincuente, lo hacía cargar su cruz. Cuando la población veía a alguien llevando su cruz, decía: ahí lleva su propio instrumento de muerte, va a morir. Cuando Jesús dice: toma tu cruz, está diciendo: toma tu propio instrumento de muerte, para que mueras a tu yo, mueras a tu egoísmo. Toma ese instrumento de muerte. No es tu suegro, no es tu suegra, porque muchos dicen que su cruz es la suegra, el suegro, o la esposa, si la esposa es tóxica, o el marido. Dicen: ella es mi cruz. No, es ese instrumento para morir a ti mismo. Si no, no puedes ser un... Es importante esto: asumir la responsabilidad de la causa de Cristo. Lo tercero que hay que asumir es: sígame. Aquí esta palabra lo que significa es seguir a Jesús de cerca. Muy cerca, cerquita, intimidad con Él. Sígame.
¿Sabe que todo esto que hemos analizado no solamente aplica a Jesús, seguir a Jesús, sino que todo esto también aplica a la vida cotidiana, a la vida matrimonial, a la vida como padres? Todo esto aplica. Luego en los versículos 25, 26 y 27, el Señor Jesús da razones de asumir el precio. ¿Por qué usted y yo debemos asumir este precio? El precio alto de seguir a Cristo. Versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí da la primera razón. La vida tiene valor cuando se da por causa de Cristo. O sea, se da esa vida por causa de Cristo. Muchas personas aquí en Venezuela están dando la vida por causa de la política, y a muchos los están encerrando por causa de la política. Y la vida no tiene sentido así, hermanos. Que a usted y a mí nos apresen, nos arresten por causa de Cristo, tiene sentido la vida. Esa es la primera razón que da el Señor. La primera razón que Él da es que la vida tiene sentido, tiene valor cuando se da por causa de Cristo. La segunda razón, versículos 26 y 27, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La segunda causa o la razón por la que vale la pena pagar el precio alto del discipulado es que un día seremos galardonados. Un día usted y yo vamos a recibir premios si pagamos ese precio alto de seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, hermanos? Todos los discípulos lo entendieron. La historia no está en la Biblia, pero la historia, después de cerrarse el canon bíblico, nos muestra que todos los discípulos entendieron esto que Jesús les dijo. ¿Sabe por qué? Todos los discípulos dieron su vida. Fueron mártires. Unos fueron apedreados, a uno de ellos le rompieron el cráneo, a otros lo decapitaron, a otros lo crucificaron. Pero ellos entendieron esto que Jesús les dijo, que el ser un discípulo tiene un precio altísimo, y estuvieron dispuestos a pagar ese precio, a asumir ese precio. Uno solo de ellos murió anciano, Juan, el que escribió el Apocalipsis. Pero dice una historia, uno de los que escribieron, lo que se conocen como los padres de la iglesia, que a Juan lo lanzaron en una olla de aceite hirviendo. Lo quisieron martirizar así, y él logró salir de allí y no murió. Él murió de anciano, pero él también estuvo dispuesto a dar su vida, a pagar el precio alto